Cuando comenzó la Guerra Grande de los 10 años en 1868, los cubanos de entonces no tenían conciencia de que eran cubanos. Los habitantes de Cuba consideraban que eran españoles y España era la madre patria. Éramos hijos de la madre patria, pero cada quien vivía en la patria chica. Así, Holguín era la patria chica de los holguineros, Bayamo de los bayameses, La Habana de los habaneros. Cuando comenzó la Guerra de Independencia de Cuba en octubre de 1868, cada combatiente se fue a la manigua a liberar a su patria chica. Ese es el motivo de tanto regionalismo durante la guerra. O sea, los holguineros no consideraban que debían ser mandados por nadie más que por otro holguinero. Y los de Camagüey no consideraban que tenían que ir a pelear a otro sitio que no fuera su patria chica. Y cada patria chica tuvo su himno. Bayamo, por ejemplo, el himno de Bayamo dice: al combate corred bayameses. Luego, al paso de los años, el himno de Bayamo se convirtió en el himno nacional de Cuba. Y Holguín también tuvo su himno. Dice: a la lid holguineros valientes, no temáis del tirano la hazaña, ni dobléis como siervos la frente ante el déspota inicuo de España. A la lid holguineros valientes, no temáis del tirano la hazaña, ni dobléis como siervos la frente ante el déspota inicuo de España. Estoy seguro que usted conoce el autor del himno de Bayamo, luego himno nacional, Perucho Figueredo. ¿Y el autor del himno de Holguín? ¿Sabe usted que la letra del himno de Holguín estuvo perdida por muchos años? Tantos años que en largo tiempo murieron los que se sabían la letra de memoria. Y por eso el himno de Holguín se olvidó profundamente y estuvo olvidado por varias décadas. Si no es por una maestra que por casualidad encontró un papel en el que estaba escrita la letra y la música del himno de Holguín, hoy no lo conociéramos. El autor del himno de Holguín no nació en Holguín, sino en Bayamo. Se llamó Pedro Martínez Freire. Libertad, libertad a tu nombre, late el alma de gozo en el pecho. Libertad, libertad, porque el hombre dejaré su bien y su techo. Para entender por qué un bayamés vino a pelear a Holguín, hay que hablar primero del general Luis Marcano. Luis Marcano era un dominicano, o sea, natural de República Dominicana, que vivía cerca de Bayamo cuando comenzó la Guerra de los 10 años. Un dominicano que vivía en las cercanías de Bayamo como mismo Máximo Gómez. Y como mismo Máximo Gómez, Luis Marcano había sido militar en el ejército español. Por tanto, sabía de las artes de la guerra. Cuando comenzó la Guerra Grande del 68, los cubanos se fueron a la manigua con muy hermosos ideales, pero sin saber cómo era que se peleaba contra un poderoso ejército como era el español. Y fíjense si es así esto que les acabo de decir, que el primer combate en Yara, donde solamente habían unos muy pocos soldados españoles, fue un fracaso para las tropas mambisas. Eso fue
lo que llevó a Carlos Manuel de Céspedes a llamar a un grupo de dominicanos que habían servido al ejército español y que ya estaban jubilados, que vivían en los alrededores de Bayamo. Esta gente sí sabía cómo era que se peleaba en una guerra, por eso Céspedes los llama, les da altos grados militares y los manda a dirigir las distintas zonas donde se habían producido alzamientos. A Luis Marcano, con grados de mayor general, Céspedes lo mandó a dirigir aquí en Holguín, pero aquí en Holguín ocurría lo mismo que en otras zonas. Los que se habían ido a la Manigua solamente seguían a sus líderes locales. En el caso nuestro, a Julio Grave de Peralta. No temáis el tirano la hazaña, ni dobléis como siervos la frente ante el déspota inicuo de España. Los holguineros que estaban en la Manigua se negaron a aceptar al general Luis Marcano y le hicieron tanto rechazo que 5 meses después a Carlos Manuel de Céspedes no le quedó otra opción como no fuera que fuera el general Julio Grave de Peralta el que mandara a los holguineros y que Luis Marcano se uniera a él. Y pasaron unos 5 meses y entonces ocurrió un hecho muy lamentable. Un miembro de la escolta del general Luis Marcano atentó contra su vida. Felizmente, el general Luis Marcano se pudo restablecer del atentado que le hicieron en Holguín. Entonces, Carlos Manuel de Céspedes lo llama a que se le una y lo nombra segundo jefe militar de Oriente. Lamentablemente, un mes después, un desconocido le disparó un tiro en la ingle y el general Luis Marcano murió. Nunca se pudo saber quién fue su asesino. Era pero muy común durante las guerras por la independencia que los altos jefes militares se rodearan de jóvenes intelectuales. Esos jóvenes intelectuales que también estaban en la Manigua le servían a los altos jefes militares como sus ayudantes o sus secretarios personales. Eran los jóvenes intelectuales, ayudantes o secretarios de los altos jefes, quienes escribían las cartas que ellos mandaban, quienes redactaban las circulares que emitían. Cuando el mayor general Luis Marcano vino a Holguín, mandado por Céspedes, trajo con él como su secretario y ayudante a un joven intelectual bayamés, era músico y poeta, Pedro Martínez Freire. Antes de venir a Holguín con el general Luis Marcano, y eso que solamente habían transcurrido 3 meses de la guerra, Pedro Martínez Freire había vivido momentos de horror. Uno a uno, los españoles fueron matando a su familia, incluyendo a su padre, incluyendo a su hermano menor, que lo asesinaron cuando solamente tenía 10 años. Cuando llegó a Holguín, acompañando a Luis Marcano de la familia Martínez Freire, solamente quedaba Pedro. Con el dolor lógico y obvio por tantas pérdidas familiares y con tantas ocupaciones, las lógicas y comunes que tenía un ayudante y secretario de un mayor general, Pedro Martínez Freire, el bayamés, músico y poeta que vino a estas tierras en los alrededores de Holguín, escribió un himno que era el que cantaban las tropas holguineras en la Manigua cada vez que iban a entrar en combate, por ejemplo. Entonces, señores, en esta historia transcurren 70 años. Durante ese tiempo, en Holguín hubo viejecitos que cantaban el himno, que se sabían la letra, pero poco a poco fueron muriendo y ya no quedaba nadie que recordara ni la letra ni la melodía. Incluso se llegó a considerar que el himno de Holguín se había perdido para siempre. Entonces llega 1950,
una maestra holguinera de solfeo y de piano comienza a hacer una investigación sobre el folclore del niño latinoamericano, o sea, esas hermosas canciones infantiles que los niños latinoamericanos han cantado durante todos los años. Ella obviamente tuvo que revisar mucha documentación y de pronto un día delante de ella tiene otro documento que lee y se sorprende. Sí, aquel documento tenía la letra de un himno y lo mejor, también apareció la partitura. Luego pudo verificar que se trataba del himno de Holguín de Pedro Martínez Freire. Fue así como el himno de Holguín volvió a ver la luz. Su descubridora fue Ana Margarita Aguilera Ripoll, de quien daremos información a continuación. Ana Margarita Aguilera Ripoll nació en Holguín en 1903. Era hija de Mambises. Fue profesora de solfeo y piano, como antes le había dicho, y colaboró con importantes nombres de la cultura cubana. Ana Margarita Aguilera Ripoll, por ejemplo, fue colaboradora del sabio don Fernando Ortiz en instrumentos musicales, o sea, estudió junto con don Fernando los instrumentos musicales. Y también Ana Margarita Aguilera Ripoll colaboró con investigadores como Harold Gramach, Edgardo Martín y Argelieres León. Por cierto, fue Argelieres León quien escribió el prólogo del libro sobre el cancionero infantil hispanoamericano que Ana Margarita Aguilera Ripoll estaba escribiendo cuando encontró, descubrió, trajo a la luz nuevamente el himno de Holguín. La investigación sobre el folclore del niño hispanoamericano de Ana Margarita Ripoll la publicó la Biblioteca Nacional José Martí en 1960. En su libro, Ana Margarita Aguilera Ripoll recopila, compara algunos cantos infantiles del folclore del niño latinoamericano como cantos españoles, o sea, provenientes del mundo español, como la pájara pinta, al ánimo, pero también cantos que son tradición en el niño latinoamericano que vienen de Francia, como por ejemplo, Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Para los interesados, el cancionero infantil de Hispanoamérica de Ana Margarita Aguilera Ripoll puede ser consultado en la sala de fondos raros y valiosos de la Biblioteca Pública Alex Urquiola, aquí en la ciudad de Holguín. Hasta entonces.